Los baños son simplemente hoyos que desembocan en el agua y esto hace que tan solo meterte a nadar en ellas sea bastante peligroso. ¿Escuchan eso que nos gritan? Es una manera de llamar a la gente blanca. Ven, es como si nos dijeran blanco. Aquí operan diversas pandillas. Alto riesgo, alta adrenalina. Nos encontramos en Makoko, uno de los barrios flotantes más grandes de todo el continente africano. Ubicado en el territorio de Nigeria, su población oscila entre las 80,000 hasta tal vez más de 250,000 personas. Por supuesto que no existe un censo oficial como tal, pero estando navegando por aquí les puedo asegurar que en efecto es muchísima gente, sin duda decenas de miles. Este conjunto de barrios es conocido como la Venecia de África, pues sus habitantes se mueven mayoritariamente en embarcaciones, tal como en la que estamos en este momento, y así es su vida cotidiana. Los niños van a la escuela en estas embarcaciones, la gente va a trabajar hacia la ciudad a bordo de una de estas. Aquí adentro hay tiendas, hay clínicas, criaderos de ganado, centros de ocio, una vida más que activa pasando ante nuestros ojos. Pues venga, exploremos el barrio de Makoko en Nigeria. Nos espera, vamos a darle. Irónicamente, el problema más grande que tiene esta comunidad es conseguir agua, pues a pesar de estar literalmente construida sobre ella, toda está sumamente contaminada, llena de basura. Vaya, desde apreciar su tonalidad, esto es más que evidente. Aquí no existe un sistema de drenaje. Los baños son simplemente hoyos que desembocan en el agua y esto hace que tan solo meterte a nadar en ella sea bastante peligroso y consumirla ni se diga. Las fuentes de agua limpia que se han construido han sido donadas por fundaciones. Cómo funcionan es que se cavan hoyos muy profundos que puedan atravesar la capa de la contaminación hasta llegar a una fuente de agua limpia. Así es como las personas por medio de bombas pueden obtenerlas y así asearse e hidratarse. Las 4 lenguas que se hablan aquí adentro son inglés, francés, yoruba y ego. Inglés y yoruba porque estamos en el territorio nigeriano y francés y ego porque una gran parte de sus habitantes son refugiados de Benín, que de hecho así fue como se originó toda esta comunidad, por refugiados que no tenían un hogar, entonces se asentaron donde encontraron tierra disponible e inauguraron lo que se conoce como un shanty town, caracterizados por tener viviendas muy sencillas de madera, lámina y muy poco apoyo por parte de las autoridades. De hecho, en Nigeria es algo muy cotidiano encontrarte con este tipo de barrios llamados como shanty towns. De repente, de la noche a la mañana comienzan nuevos asentamientos. Este está ubicado junto al puente más grande del país y el segundo más grande de África, pero por lo que he aprendido, las autoridades nigerianas no suelen apoyar a este tipo de población. Se escucha más seguido de lo que a uno le gustaría que estos barrios son literalmente demolidos con todo el apoyo de las autoridades porque llegan inversionistas que han adquirido tierras, que quieren construir, lo que irónicamente ocasiona un problema más grande, pues los índices de personas sin hogar ascienden exponencialmente. El masivo suceso sangriente más reciente del que se escuchó relacionado a este tema fue en 2012 en esta comunidad, en el que llegaron autoridades a desalojar y los habitantes, al mostrar resistencia, fueron balaceados y decenas, tal vez cientos, perdieron la vida. El más grande en la historia nigeriana fue el del barrio de Maroko, que en la década de los 90 fue completamente demolido, dejando a decenas de miles de familias sin un techo bajo el cual dormir. Wow, navegar por estas aguas es bastante surreal. Sí, es un modo de vida muy peculiar. Tener una lanchita es primordial y esto presenta un reto adicional para las familias, porque si se te rompe, se te humedece de más, te quedas varado y no hay de otra que nadar por estas aguas que, les digo, están muy sucias. Me parece muy peculiar ver tiendas de ropa, muchas de ellas incluso venden prendas de imitación, Gucci, Balenciaga, hay peluquerías, los talleres para arreglar las embarcaciones, gasolineras improvisadas, todo enteramente regido por los mismos habitantes y por las pocas fundaciones que aquí han donado. Vean acá, esta chica vende sodas, vende aguas, los de atrás venden combustible. Vamos a hacer una compra acá de bote a bote. Ah, wow, y tiene de todo, es una tiendita
en movimiento. Vean, tiene su malta, sus sodas. Acá hasta tiene dulces, galletitas. Las principales actividades económicas aquí son la pesca para vender a la tierra principal y el comercio interno. Sí tienen aquí su propia economía, pues es que es muchísima gente. Nos invitó una familia a conocer el interior de su hogar para que podamos aprender más del modo de vida. Y vean, esta casa en sí está muy bonita. Tiene la recámara principal, tiene una sala bastante amplia, una televisión, que esta casa obtiene electricidad por paneles solares que tienen. Y vean, esta es la segunda recámara en donde está el baño, que podemos apreciar lo que les decía hace rato de que pues no hay sistema de drenaje. Vean, tiene su excusado, ¿ok? Que tiene posetita y todo para sentarte, entonces te puedes sentar aquí y en efecto, aquí todo lo que haces cae directo para el agua. Por supuesto que como en todo barrio masivo, aquí operan diversas pandillas, siendo los que más tienen poder los conocidos como Area Boys, los chicos de la zona. Estos suelen operar, claro que aquí adentro, entre los callejones acuáticos, pero sobre todo cometen robos en las afueras, siendo la operación más común de la que me cuentan en el puente que pasa por ahí, que es el Third Mainland Bridge, en donde agarran a vehículos que llegan a pararse o que van a bajas velocidades. Uno de los métodos de operación más comunes es el de poner alambres, basura en la calle para que las llantas se dañen, los coches tengan que orillarse y en ese momento van, se roban el coche, agarran todas las pertenencias y en escenarios muy poco deseables también llegan a secuestrar a los conductores. Es por esto que corre la sabiduría colectiva en Lagos de que si vas a atravesar el puente, sobre todo en horas nocturnas, no bajes la velocidad, vete rapidísimo porque es lo que quieres evitar. Platicamos ahora con uno de los líderes de la comunidad, que era un señor muy bien vestido, muy colorido, muy culto aparte, y fue una experiencia, debo decirlo, un poquito intimidante por cómo te habla, por cómo se refiere, por cómo se para. Pues obviamente es el líder, tiene que ser una persona imponente. Y nos estuvo preguntando así de, ok, entiendo que están grabando su documental, cualquier problema que tengan, cualquier persona que los amenace, lo que sea, no duden en venir conmigo porque yo quiero mantener la colonia como un sitio seguro. Y sí, obviamente tiene a sus choferes, tiene a su escolta. Una experiencia, les digo, un tanto imponente, pero que me hizo sentir bastante seguro. ¿Escuchan eso que nos gritan? La palabra que aquí más te gritan los locales es yabo. Sobre todo los niños. Yo al principio pensé que era como, hola, como, ¿cómo estás? Y yo, yabo, yabo. Ya luego me explicaron que es una manera de llamar a la gente blanca. Entonces nos ven y es como si nos dijeran, blanco, blanco. Y a ver, te lo dicen de una manera muy amigable, ¿eh? No es realmente en un contexto despectivo. Puede tener un contexto despectivo, pero en este panorama es simplemente de cotorreo, pues son niños, es la inocencia. Entonces ahí está, yabo, una nueva palabra agregada a mi diccionario viajero. Estos son los centros de ocio más comunes donde juegan billar. Acá se sirven traguitos. Es el más común entretenimiento. De estos de billar hemos visto muchísimos a lo largo de la población. Wow, conocimos aquí a un chico que hace trucos con bicicleta BMX. Verdaderamente impresionante. Le da de vueltas, hace unos trucos que ni en los videos más virales de YouTube se aprecian. En un punto el carnal puso a alguien acostado en el piso y lo saltó con la bici. Alto riesgo, alta adrenalina y muy amable mi carnal. Los dejo con algunas de las épicas imágenes. Entré a conocer la escuela más grande de la comunidad, que recibe el nombre de Part of Solution. A la fecha en que visitamos tienen un estimado de 620 estudiantes y también funge como orfanato. 32 niños viven aquí. Tienen sus recámaras con colchones, también tienen su zona de cocina, salones de clases en los que se imparten lecciones de inglés, francés y sabiduría económica. Justo hoy estaban impartiendo una lección sobre la importancia de ahorrar, algo de conocimiento básico financiero, realmente muy
útil, una labor muy cool la que hacen los encargados. La persona que dirige todo este proyecto lo comenzó hace 10 años y actualmente cuenta con 12 maestros, los cuales fondea con donaciones y con su dinero propio. Sinceramente, una labor increíble y sumamente importante la que él hace por la comunidad. My name is Taiwo. I started the school project about 10 years ago, but the school is not enough to accommodate all the children. So that's why we need more support so that other kids can go to school. As big as the community is, there's not even one thing that we can say this is what the government have done. We don't have people that can stand for us. Most of the people here are not educated. They didn't go to school. Si quieren más información, les dejo aquí abajo en la descripción un sitio web, así como un perfil de Instagram en el que pueden aprender más o incluso, si así lo llegasen a desear, hacer una donación. Taiwo nos trajo a ver la escuela que están construyendo ahora, donde van a poder alojar a más niños. Su meta para este año, nos dice, es poder dar educación a 1000 niños, ¿ok? Entonces 600 y cacho los que tiene ahorita, más los 400 que le restan en esta construcción que está sucediendo. No, hombre, sinceramente un hombre admirable, que ama a su comunidad, que quiere hacer más por ella. El tipo de gente por el que me siento muy agradecido de poder conocer. Pues ahí lo tienen, un recorrido por una de las comunidades flotantes más grandes de todo el continente africano. Ante todo me quedo con la calidez de la gente, el excelente recibimiento, las sonrisas, las risas. ¿Con qué se quedan ustedes? Los leo abajo en los comentarios. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.